Hola, buenas tardes. Continuamos entonces con el Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. El tema de hoy es Comités de Ética en Investigación y yo soy el doctor Enrique Camacho. El documento guía sobre el cual base la clase de hoy es la Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de Comités de Ética en Investigación, que nos da la Conbioética en la versión del 2018. Y quiero comenzar con esta imagen que encontré por ahí sobre el presidente, sobre el director de una institución de la cual estas personas que están en la mesa son miembros de su comité de ética. Y el director les aconseja, asegúrense de que todo se haga éticamente. Bueno, siempre y cuando sea razonable. Se me hizo chistoso porque me parece representativo de una forma en que médicos y directivos también de las instituciones de salud ven en ocasiones al comité de ética y a la bioética en general. No sé, cuando leen ustedes una frase así, ¿qué les viene a la mente? Que todo se haga éticamente, pero siempre y cuando sea razonable. Es que la frase es un criterio ético. O sea, lo que están haciendo, que todo se haga éticamente, pero dentro de cierto paradigma ético que pone, por ejemplo, el beneficio económico está por encima de, no sé qué. Ajá. Es que no hay forma de que no se haga éticamente, más bien es una distorsión ética. Sí, sí, sí. Parecería que este director de hospital piensa que de alguna manera se puede ser ético sin ser razonable, ¿no? Que, que puede existir lo, lo bueno dentro del campo de lo irracional. Recuerdo aquel episodio de El Principito que va a un planeta en donde habita un rey, pues él está sorprendido y realmente impresionado por la majestad del rey, y más aún cuando le dice, yo puedo dar órdenes al sol, a las estrellas, y todos me obedecen. Y le dice el principito, ¿en serio? Pues a mí me encantan las puestas de sol. ¿Por qué no le pide al sol que se ponga? Y el rey contesta, bueno, se lo pediré, pero dentro de exactamente 2 horas con 35 minutos. ¿Y por qué? Bueno, porque es lo razonable. Yo solo doy órdenes razonables. Y sí, en ocasiones, se nos plantea este dilema falso o esta creencia falsa en que en ocasiones podemos eh, eh, tomar una decisión que es éticamente correcta y que sin embargo no sea razonable. Por ahí sigue todavía ese tipo de pensamiento. Si algo es posible, digo, si consideramos que algo es ético, por supuesto que tiene que estar dentro del marco de lo posible, fuertemente fundamentado en lo real. A través de los últimos años hemos tenido la estructuración del marco normativo de los comités de ética, y no fue sino hasta el 2012 cuando se emitieron las primeras disposiciones sobre cómo tendría que integrarse y funcionar los comités. Un año antes se había introducido en la Ley General de Salud la figura obligatoria de un comité de ética para toda institución que deseara hacer estudios de investigación. Y fue hasta el 2014 que ya se estableció el registro
de los comités, registro del que estaría a cargo no, no COFEPRIS, sino con bioética. Y finalmente en el 2016, pues todas estas disposiciones se agrupan, se modifican y finalmente dan lugar a lo que conocemos como la Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación. Y hay otra guía paralela para los comités de ética hospitalaria. ¿Cuáles son los objetivos de un comité de ética en investigación? Pues son estos que vemos en la diapositiva. Y el primero y por mucho es actuar en el interés de los sujetos de investigación. Pero también asesorar a los directores de las instituciones sobre la autorización de los protocolos en sus hospitales, en sus clínicas. Esta labor, esta dimensión educativa de los comités de ética, desafortunadamente, pues no se prioriza como tendría que ser. El tercer objetivo es vigilar la aplicación de la legislación, normatividad y contenidos éticos vigentes en materia de investigación y todas las demás disposiciones aplicables, así como auxiliar a los investigadores. Entonces, aquí hay una dimensión ética hacia las autoridades de la institución y hacia los investigadores. Comentar que los beneficios y las responsabilidades, o los riesgos y los beneficios, también sean distribuidos equitativamente entre los grupos sociales, tomando en cuenta todo lo que vemos aquí, que nada de estos factores incida sobre una distribución inequitativa de los riesgos y los beneficios. Aquí en la muñequita. O si los gustan memorizar, como... Vamos a poner en mute aquí. Gracias. En pocas palabras, ¿cuáles de los 4 principios del principialismo el que de alguna manera se hace más explícito en este cuarto punto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esos cuatro principios? El de beneficencia. El último quizá es más bien de justicia. En eso consiste el principio de la justicia, ¿no? Que los riesgos Sí. y los beneficios queden bien repartidos. Muy bien. Contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los actuales o potenciales participantes en las investigadores. Dice aquí potenciales porque quiere también tomar en cuenta todos aquellos pacientes que están pasando por la etapa de screening o escrutinio como posibles participantes. No tanto porque el comité tenga una incidencia directa sobre los pacientes que nada tienen que ver con investigación clínica. Para eso está el otro comité, el de ética hospitalaria. Sin embargo, si hay aspectos muy relacionados con la investigación y con la preidentificación de pacientes en los que el comité de ética en investigación puede intervenir. Por ejemplo, en la elaboración y difusión de contenidos educativos para la comunidad en cuanto a qué es la investigación clínica. Actuar en el interés de los sujetos de investigación. Ya vimos lo de la asesoría y esto creo que ya lo vimos aquí. Correcto. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Comenzamos contigo, Rodrigo. ¿Será verde o será rojo la frase que mejor complementa la oración? Revisar, evaluar y dictaminar los protocolos de investigación que involucran seres humanos y animales para experimentación. En realidad, si es el comité de ética en investigación, es solamente seres humanos. Ah, ok. Solamente.
Si se está haciendo investigación en animales, pues ya entonces entra otro tipo de comité. Muy bien. Marcial. Marcial, ¿puedes tomar la segunda? Sí, perdón, tenía un problema con mi micrófono. Ok, Dar seguimiento, formular y dar seguimiento a las recomendaciones de carácter ético. excelente. Muy bien. Así es, porque hacer cumplir ya implicaría que el comité tiene dientes, ¿no? Para hacer cumplir, que no es el caso aquí. Rodrigo, elaborar o asegurar el acceso a. Me imagino que elaborar. ¿Correcto? Marcial, asesorar o seleccionar cuidadosamente a los investigadores. Asesorar. De acuerdo, muy bien. ¿De quién entonces es la responsabilidad de la selección? Del patrocinador, ¿no? Correcto, muy bien. Esto creo que no lo hemos visto todavía por aquí, pero bueno. Presentar en los primeros 30 días naturales o laborales del año. Vamos a verlo después. Yo creo que me adelanté con el ejercicio, pero son los días naturales, un informe anual de las actividades del comité al director de la clínica u hospital, así como a la con bioética. Y participar con otros comités de ética en la evaluación conjunta de protocolos cuando así se amerite. Un comentario antes de que Sí, pasemos a la siguiente lámina. Es que me llama la atención el primer bullet, revisar, evaluar y determinar los protocolos que involucran seres humanos o seres humanos y animales para experimentación. Porque la dinámica social y cultural que estamos viviendo ahorita va a afectar a ese primer bullet. Ya existen legislaciones en algunos lugares que hablan de personas no humanas. Entonces, es posible que comience un debate sobre si eso implica una homologación respecto a los criterios bioéticos de experimentación e investigación. ¿Sí? muy interesante, gracias, Sí, Marcial. Así es. personalmente creo que sí hay una diferencia cualitativa, ¿no? También yo. sí, pero no podemos no considerar o no tener presente Así es. hacia allá va a llegar el debate y pues nuestra responsabilidad como bioticistas para participar. Excelente, gracias, Marcial. Gusto. Gracias por la acotación, muy bien. A la derecha encontramos estas 5 características esperadas de un comité de ética en investigación. Tiene que ser, dice con bioética autónomo, institucional, multidisciplinario, plural y consultivo, sin ofrecer demasiados detalles sobre cómo define cada una de estas características. Pero bueno, a la izquierda yo puse ciertos ejemplos de cómo una de estas características podría ser deficiente en la Constitución o en el funcionamiento de ese comité. Y se los puse así para que ustedes intenten relacionar cada característica con cada caso. Así que, si están de acuerdo, comenzamos con Rodrigo, con el A. El comité exige que sus miembros manifiesten un claro compromiso con las causas del liberalismo económico. ¿Con cuál podría estar en conflicto? Plural. 10. Bien, excelente. Marcial, el B. Un segundo, perdón. Con el primero, con la autonomía. El autónomo, muy bien. Rodrigo, el C. Vamos a ver. Lo estoy leyendo. Se consolida como el primer comité de ética en investigación en México conformado exclusivamente por personal de enfermería con estudios de maestría o doctorado en bioética.
Me imagino que multidisciplinario. De acuerdo. Aunque todas ellas tuvieran doctorado en bioética, no sería una integración correcta de un comité. Muy bien. El de Marcial. Mm, Bueno, ya por exclusión el institucional. Muy bien. Entonces, claro, institucional porque tiene que estar anclado en una, bueno, en una institución que preste realmente servicios de salud. Esto no quiere decir que la Academia Nacional de Medicina no pueda tener su propio comité de ética o de bioética, por supuesto, pero no tendría como fin, o sea, no tendría todos estos objetivos que hemos visto para el comité de ética en investigación específicamente. Y el LE, pues sí, si no asesora, si solamente se limita a dictaminar, pues no se está constituyendo como un comité de carácter consultivo. Entre las funciones que declara la guía se encuentran las generales, las resolutivas, o sea, de dictaminación, aquellas que en ocasiones se pasan de largo, que son las de control y seguimiento, y la que posiblemente más se omite, que es la función educativa. Entre las Yo generales, ¿sí? tengo una duda, perdón. Sí. Digo, por lo que estoy entendiendo, o sea, no tienen tanta autoridad los comités de ética para, por ejemplo, cancelar una investigación que se esté dando en un hospital o algo así. No, sí, claro que la tiene. Ah, ok, Claro, ok. claro. Quizá a lo que me referí con que no tienen dientes es que no pueden ellos imponer un castigo al investigador que hizo algo inapropiado, sino simplemente in- eh, informar a la autoridad correspondiente para que ella imponga la sanción. ¿De acuerdo? Ok, gracias. De acuerdo. A ti, Rodrigo. Funciones generales: revisar, evaluar y dictaminar los protocolos de investigación que involucran a seres humanos. Le voy a dar la entrada a Maru. A ver si está ahí. Maru, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Estamos discutiendo las funciones generales de los comités de ética en investigación. El primero, pues, es el que todo el mundo conoce. Pero hay más. Formular y dar seguimiento a las recomendaciones de carácter ético que correspondan a los protocolos. En ocasiones es tanta la carga de trabajo que se echa a cuestas el comité o el relativo desconocimiento de las prioridades en cuanto a las funciones del comité u otras causas, la que hacen que se desatiendan los protocolos que ya están en curso. ¿Y cuándo es que el paciente está en riesgo de, pues, de sufrir algún tipo de daño, algún tipo de violación a sus derechos como paciente, sino precisamente cuando ya el estudio está en curso? Y lo que vemos frecuentemente es que el 80% del peso de recursos, tiempo, foco, se da sobre la aprobación inicial de los protocolos más que en el seguimiento. Por supuesto, esto ha estado cambiando con los años y esto es algo muy, muy bueno. 3. Elaborar lineamientos y guías éticas institucionales en materia de investigación en salud que estén apegadas a las disposiciones normativas vigentes. Esto quiere decir también que cuentan con toda la capacidad para crear algún recurso pedagógico dirigido a los estudiantes, residentes y a todo el staff médico de ese eh, hospital, o también para los estudiantes.
asesorar a los investigadores para una óptima realización ética de sus protocolos, presentar en los primeros 30 días naturales del año un informe anual de actividades al director del hospital, así también como a la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética. Y aquí también colaborar, participar en conjunto con otros comités en la evaluación conjunta de protocolos cuando así se amerite. Coadyuvar en la aplicación. No tienen la responsabilidad de garantizar la aplicación, pero sí de coadyuvar con las autoridades correspondientes en que se aplique la ley. ¿Cómo? Pues cometiendo todo tipo de informes. Estas fueron las funciones generales. Vamos a pasar a las funciones resolutivas. Y me encantaría que me apoyen con la lectura. ¿Quién dice yo? Analizar y revisar los protocolos de investigación puestos a su consideración, así como apoyarlos en la toma de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se presentan en la investigación. Correcto. Ok. Y el que sigue, Rodrigo, también sigue, por favor. Evaluar y dictaminar desde el punto de vista ético los contenidos que se presenten en la investigación en forma transparente, independiente, competente, oportuna, de calidad, libre de influencia institucional, profesional o comercial indebida y con integridad científica. De acuerdo. En cuanto a la integridad científica, recuerden que no siempre se contará en el comité con miembros que, bueno, tengan todo el conocimiento médico, científico, metodológico, farmacológico requerido para saber si el estudio propuesto tiene integridad científica, pero siempre puede contar con el apoyo de qué otro tipo de comité. ¿Cómo se llama? Ajá, sí, Maru. ¿El de investigación o, perdón? Exacto, sí. Así Es que es, me acabo el de de integrar. investigación y Sí. cuando corresponda también el comité de bioseguridad. Ah, sí, de bioseguridad. Solicitar la interrupción o la suspensión de una investigación en caso que la integridad de los sujetos se encuentre amenazada. Okay. Muy bien. Vamos entonces a pasar al tercer tipo de funciones, que son las funciones de control y seguimiento. El comité no actúa como verificador, por lo que el investigador principal, patrocinador o esta compañía que contrate el patrocinador o el investigador, conocida comúnmente como CRO o como CRO, deben comprometerse a informarle cualquier circunstancia significativa para la protección de los sujetos. Esto es importante. El comité no cuenta con los recursos, con el tiempo, ni con la función asignada de asomarse a los expedientes, de asomarse a las formas de captura de datos, a los reportes del laboratorio, a las placas de rayos X, para checar que lo que dice el protocolo que se haga se esté haciendo efectivamente. Pero sí de mantener este vínculo con las entidades que le deban estar informando de cualquier tipo de desviación al protocolo que pueda ser de importancia o de riesgo para los pacientes. La interacción entre el comité y el patrocinador en México se desalienta y más bien lo que se exhorta es a un vínculo muy estrecho con el investigador para que sea él mismo quien le informe al comité. En la práctica, pues bueno, el patrocinador apoya al comité, aunque no se vean ni se hablen, asegurando que toda desviación al protocolo
sea comunicada oportunamente por el investigador a su comité. Entre estas funciones de control y seguimiento están vigilar la aplicación de la legislación vigente, la normatividad, los lineamientos, los criterios que establezca la Conbioética en materia de bioética en investigación en seres humanos y demás disposiciones aplicables. Dar el seguimiento al desarrollo de la investigación, asegurando la protección de los participantes, informar a las autoridades competentes conductas que deberían ser sancionadas. ¿Quiénes son estas autoridades? ¿Cuáles creen que sean? ¿Cuáles pueden ser? Me imagino que la Secretaría de Salud. Ajá, a través de un órgano que es la COFEPRIS, por supuesto. En otro caso, ¿qué nos puede ser? Puede ser el comité, digo, puede ser, perdón, la dirección del hospital. Y por supuesto, y si estamos hablando de un posible delito, pues las autoridades civiles, la comisión de arbitraje médico, si hay que resolver algún tipo de conflicto con un participante. Entonces, el paciente tiene que sentir que cuenta con el apoyo del comité, pero no solo el paciente, sino también el propio investigador. Otra función de control y seguimiento es asegurar que el investigador notifique a los responsables de la institución, las autoridades sanitarias y al patrocinador la ocurrencia de los eventos adversos serios. Por lo tanto, será importante que también dentro de sus procedimientos operativos y dentro de los comunicados y vínculos que establezcan con los investigadores, estos últimos conozcan bien cuál es la frecuencia de, en que tienen que estar informándolo de los eventos adversos serios, qué tipo de formato, qué tipo de información espera de ellos. Y finalmente, el último tipo de función. Ya vimos las funciones generales, resolutivas, de control o seguimiento, pero también las funciones educativas. Promueve entre sus integrantes la capacitación en bioética y ética en investigación de forma permanente. Es importante que el comité establezca estrategias educativas para el personal del establecimiento de salud sede o del centro de investigación sede y los posibles sujetos en la investigación. Entonces, hablamos de una actividad de promoción, lo cual implica pues una actitud proactiva. Implica que pues, antes de que se presenten problemas, tratamos que los potenciales investigadores y los potenciales participantes sepan de qué se trata un estudio clínico y cuáles son sus derechos, cuáles son los riesgos que comúnmente se presentan, cuál es el propósito en general de un estudio clínico. Recuerdo que cuando iba en la preparatoria, un profesor comenzó el primer día de clases con esta frase y se me quedó hasta la fecha. La mente no es un recipiente que llenar, sino un dínamo que encender. Independiente que la frase se escuche bien, ¿cómo creen que podríamos aplicarla? ¿Cómo creen que los comités podrían aplicar este principio dentro de sus hospitales? ¿Qué es lo que implica en la práctica? Pues dar a conocer
lo que es la ética y lo que existen los comités y cuál es su función hacia todo el personal, porque muchas veces no conocen que existe un comité de bioética o de ética. Muy bien. Gracias, Maru. Pues definitivamente que no tiene que ser el paso 1, dar a conocer. Pero para que la mente no sea solo un recipiente que se llene, sino un dínamo que se encienda, aparte de dar a conocer, ¿qué más podríamos esperar de un comité? Bueno, yo lo entiendo más como dar herramientas para que pueda surgir, o sea, para que pueda llegar a su propia conclusión, digamos, ante cualquier debate un comité de ética, porque a lo mejor hay situaciones ahorita, perdón, hay situaciones en el futuro que no se dan, o va a haber situaciones en el futuro que no se dan ahorita. Entonces ahorita no tenemos los lineamientos para establecer si es correcto o no esa situación específica que se va a dar, ¿no? Entonces, digo, quizá me estoy revolviendo un poco, pero lo que voy es, o sea, dar herramientas para que el comité razone de alguna manera, para que debata, para que saquen conclusiones propias sobre una determinada situación y no tanto decirle esto está bien y esto está mal, ¿no? Muy bien. Si te entendí bien, tu enfoque fue hacia que el dínamo que hay que encender es el de la mente de los miembros del comité, pues para que hagan una discusión rica, racional, sobre los temas que se le presenten. Pero que en Sí. cuanto a encender el dínamo en la mente de los otros que no están en el comité, al staff médico, a los estudiantes, residentes. Pues con ejemplos también, Okay. ¿cómo se aplicaría el comité de ética en ejemplos prácticos? Muy bien, muy bien. Acercarse a la práctica, acercarse a la necesidad de estas personas, a lo que ellos están viendo en sus protocolos con sus pacientes. Entonces, no solo se trata quizás de dar clases en donde una persona habla y los demás escuchan, sino también pues, un foro, un espacio para que la gente también externe sus preocupaciones, dificultades, que cuestione también al comité, que proponga al comité actuar de otra forma. Y esto no pasará si la gente siempre ve que el comité solamente, no sé, genera folletos y los da, organiza una conferencia y habla, sino se dará cuenta que esto pasa cuando realmente proporciona espacios periódicos de diálogo y de acercamiento. Por ejemplo, ¿cuántas personas dentro del hospital conocen cara a quienes componen el comité? Manejo del conflicto de interés es otra de las actividades importantes del comité de ética en investigación, tal como lo define con bioética. Transparentar y documentar los posibles conflictos de interés. El problema no es el conflicto mismo, sino el no transparentarlo, el no darnos cuenta que está ahí para entonces poder tomar algún tipo de medida, para entonces tomarlo en cuenta al sopesar los pros y contras de determinada propuesta o de determinada decisión que se discute en el seno del comité. Transparentar, documentar. ¿Y quiénes pueden estar involucrados en estos conflictos de interés? Pues todas las personas que participan en el estudio, el investigador y su equipo, pero también los propios integrantes del comité y las personas que son propietarias o que tienen un puesto directivo en las instituciones. Por supuesto, todos ellos pueden tener también conflictos con el patrocinador, puede tener conflictos con el participante mismo. Si un integrante tiene un conflicto de interés, debe abstenerse de participar en el análisis. Y esto debe asentarse
en el acta correspondiente. Y si sucede que apenas si teníamos quórum para sesionar y vamos a perder, entre comillas, a un integrante porque tiene un conflicto de interés, pues entonces tenemos que tener esto en cuenta porque pues no se va a tener el quórum. Desarrollar material informativo sobre conflictos de interés y lo que pide Conbioética es no entrar en comunicación con patrocinadores, con estas compañías contratadas por los patrocinadores para el monitoreo o el análisis estadístico, etcétera, del protocolo, sino siempre a través del investigador principal. Esto no es un principio ético, no es un principio que esté presente en el resto de los países, tampoco es una norma que aplica a ciertos países. Y es el caso de nuestro país. A mí, sinceramente, me parece absurdo esto de no entrar en comunicación, ¿verdad? Como si la comunicación fuera el origen del conflicto de interés, cuando la comunicación puede ser vital, puede ser crítica, precisamente para proteger a los pacientes. Ser integrante de un comité será incompatible con cualquier clase de intereses derivados de la fabricación y venta de los fármacos experimentales o aquellos que pueden ser afectados por la investigación. Pueden ser fármacos, pueden ser también dispositivos médicos, etc. Esto sí es incompatible. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios sobre el conflicto de interés? Vamos a ver. Recursos y financiamiento. Bueno, pues los gastos de operación. Estos gastos de operación. Perdón, ¿sí? una pregunta. ¿Los conflictos de intereses dónde van reflejados? ¿En el expediente o en nada más en la minuta del comité? En la minuta del comité. Por supuesto que durante la conducción del estudio, el patrocinador también recopila o recaba de los investigadores en formatos especiales cualquier tipo de conflicto de interés. Puede ser también que el comité, dentro de sus procedimientos operativos, tenga formatos especiales, no solo para cada miembro del comité, sino también para los investigadores. Gracias. A usted, Maru. Bueno, pues todo comité va a tener gastos que pueden ir desde pues, agua, luz, teléfono, hasta cosas como equipo de cómputo, personal administrativo, todo dependiendo del tamaño del comité. Y otros gastos, por ejemplo, pues la formación en bioética de sus miembros. Lo importante es que estos gastos tienen que estar contemplados de manera clara en los procedimientos del comité, según aplique, o también en las normas institucionales. El hospital o clínica podrá recibir apoyos de fuentes externas, por ejemplo, patrocinadores, para evaluar protocolos, pero dichos apoyos no deberán ser otorgados directamente a ninguno de los integrantes del comité. Las aportaciones no deberán traducirse en conflicto de interés entre la fuente del financiamiento y las funciones del comité. Entonces, el apoyo del patrocinador para la operación del comité siempre es a través de la institución, jamás por pagos ni al presidente, ni al secretario, ni a ninguno de los miembros. Ni pagos en dinero ni en especie. Asimismo,
las evaluaciones del comité no deben significar ganancias financieras para él. En pocas palabras, simplemente debe cubrirse, perdón, el presupuesto operativo del comité. En el pasado no era así, en el pasado no tan remoto. Vamos a decir, antes del 2012, teníamos una gran cantidad de comités de ética que funcionaban pues como pequeñas compañías. Y entonces estaba en el interés del comité aprobar los protocolos que le presentaba el centro o que le presentaba el patrocinador tan rápido como fuera posible, porque entendían, por supuesto, que el patrocinador tenía prisa para comenzar el estudio tan pronto como fuera posible. Máximo en tiempos cuando la COFEPRIS tardaba como 6 meses en revisar y aprobar un estudio, lo cual nos ponía a la industria en una desventaja clara con respecto a otros países. Entonces, esto condujo a sospechas importantes respecto a la calidad de la revisión de esos protocolos. Si un comité emitía preguntas, cuestionamientos o desacuerdos sobre algún aspecto del protocolo, esto iba a retardar todo el proceso de aprobación y era posible que entonces el patrocinador, la próxima vez que tuviera un protocolo, pues no lo sometiera a revisión de este comité, sino de otro que fuera más, entre comillas, rápido o, entre comillas, no problemático. Pues, por supuesto que esto se prestaba a un conflicto de interés bastante claro. Entonces, de aquí viene el principio de que la participación de los integrantes del Comité de Ética en investigación tendrá un carácter honorífico. Ni el comité en su conjunto, ni alguno de sus integrantes deberá recibir directa ni indirectamente remuneración alguna. Antes lo que se pagaba al comité, y cuando digo antes, pues sí, es antes del 2011, pues lo podía usar el presidente o los miembros del comité para lo que gustara, ¿no? Para pagar la colegiatura de sus hijos o la reparación de su auto. Sin embargo, todo tipo de apoyo tiene que ser dado para gastos operativos del comité. Si estos gastos se cubren perfectamente y hay un excedente, pues entonces el hospital pues tiene completa libertad para saber si expande el comité y por lo tanto se expanden también los gastos operativos o bien si los recursos se van a otro rubro para la atención de los pacientes. Hay muchas formas en que la institución puede apoyar el funcionamiento del comité. Formas que no tienen que ver con la transferencia de fondos, con la transferencia directa de fondos. Ser parte de un comité tiene un carácter honorífico, pero es responsabilidad de la institución respaldarlo ¿con qué? Con tiempo, para comenzar. Es común que los miembros de los comités se quejen de que el hospital espera que ellos cubran sus horas normales de trabajo y aparte tiempo extra para revisar protocolos. Y revisar concienzudamente un protocolo pues puede tomar horas. Esas horas las tomarán de su tiempo libre, de los fines de semana. En realidad lo que aconseja con bioética es que la institución aparte para los miembros del comité un tiempo. ¿Ok? Que no se vean presionados a hacerlo en sus horas libres. 2. Reconocimiento. En forma de diploma, en forma de
algún tipo de ventaja en el desarrollo curricular o en el desarrollo laboral de las personas que están ahí a forma de reconocimiento. Capacitación fundamental, que incluye, por supuesto, el costo de cursos como este. Espacio físico, otra cosa que en ocasiones muchos comités no lo tienen, generalmente tienen que compartir el espacio pues, con muchas otras personas en diferentes funciones, en diferentes o, horarios. Pero una sala de juntas no es lo único que requiere un comité. Recuerden que se requiere frecuentemente equipos de cómputo, un espacio en donde pueda estar un asistente administrativo, que es el otro tipo de respaldo que puede dar el hospital. En el pasado era muy común también la necesidad de archivos en papel. Esto todavía sigue siendo importante hasta cierto punto, pero es más importante aún que se cuente con un buen respaldo digital. Ok, entonces los apoyos al comité no deberán ser usados en otro fin que no sea su funcionamiento, su operación, y tendrán que ser manejados con total transparencia, lo que implica, por supuesto, mantener al hospital informado sobre el uso de cada parte del presupuesto con los correspondientes comprobantes. Muy bien, entonces pasamos al ejercicio y comenzamos con Maru para que nos diga si son las palabras en verde o las palabras en azul las que mejor complementan la oración. Maru, ¿qué es lo que tiene que estar previsto en los procedimientos operativos del comité? Los gastos de operación. Perfecto, gracias. Rodrigo. El establecimiento o la institución podrán recibir apoyos de fuentes externas, pero no deberán ser otorgados sin documentación a ninguno de los integrantes del CEI. Bueno, puede ser, pero lo que dice la comitética es directa. Ah, bueno. Pero ambas son correctas, ¿no? De alguna manera. Claro que sí. Directamente. ¿Okay? Es el énfasis, porque a lo mejor está documentadísimo, pero se les pagó directamente y eso no está bien. Marcial. Los apoyos al comité no deberán ser utilizados con otros fines que no sean para su funcionamiento, deberán ser manejados con total transparencia. Así es. La transparencia, no necesariamente bajo la autorización de los titulares. De hecho, esto podría entrar en conflicto con la autonomía. ¿Ya? Una vez que en los procedimientos, o en todo caso en las normas institucionales, quede claro que tal presupuesto se asigna a la operación del comité, el comité tiene que tener la suficiente autonomía para saber si paga un curso, 2 cursos, si compra un nuevo equipo de cómputo o no, etc. Maru. Las evaluaciones del comité no deben significar ganancias financieras para eso. Muy bien. Pérdidas sí se vale, pero ganancias no. Muy bien. Ganancias no. Rodrigo, con la siguiente, por favor. La participación de los integrantes del comité tendrá carácter honorífico. Ajá. Ni el comité en su conjunto ni algunos integrantes deberá recibir directa ni indirectamente remuneración alguna. Ok. Muy bien. Bueno, ¿en qué consiste la raíz del conflicto de interés que da lugar a esta norma respecto a que no se pueden dar aportaciones directas a los integrantes del comité? Bueno, viene de la idea de que quien paga manda. Si dejamos que nos financie la industria, perderemos autonomía. Y le pregunta aquí otro miembro del comité,
Y si dejamos que nos financie el hospital, ¿perderemos autonomía? O sea, no, eso es muy diferente. Bueno, si el concepto es quien paga manda, si el concepto es yo puedo torcer la verdad y la justicia para satisfacer a quien me paga, entonces no importa qué ente pague. Inclusive si un participante fuera el que junto con otros participantes pagara al comité de ética para que le den una opinión experta respecto a si le conviene quedarse o no quedarse en el protocolo, etcétera. Si los consultara como expertos y por lo tanto fuera el propio participante quien sufragara los honorarios, también podríamos preguntarnos si finalmente el comité tomaría una decisión que favoreciera la opinión del paciente. Entonces, la fuente del financiamiento no es per se y de manera automática un conflicto de interés. Tanto así que en muchos otros países, pues los comités reciben financiamiento de instituciones privadas como la industria, de instituciones públicas y, claro, financiamientos mixtos. Pero me encantaría escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan de este concepto? Quien paga, manda. Pues no, porque esto se prestaría pues a malas interpretaciones. Uh-huh. Aquí estamos entonces, claro, con el asunto de la interpretación. Por supuesto, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Rodrigo, ¿qué piensas? ¿El que paga manda? O sea, bueno, yo pienso que no debería de ser así, ¿no? Pero ya viéndolo en un plano real, pues yo creo que sí puede influir a la hora de tomar una decisión, digamos, dentro de los miembros del comité, pues quién lo está manteniendo el comité, ¿no? Y quizás inclinan a su favor de la institución. Uh-huh. Marcial. Bueno, creo que en esto tenemos también muchas similitudes con el ámbito público. Los organismos públicos autónomos, como el INE, el Coneval, Sí. etcétera. O sea, ya hay una referencia para esto. Y sí, siempre va a influir el dinero, pero si existe un marco normativo general para el funcionamiento de estos comités, ese marco normativo general sea vinculante para quien patrocine, o sea, para quien financie, y también si hay buena selección de los miembros. Yo creo que específicamente esos dos elementos pueden pues prevenir el abuso. La transparencia dentro de un fuerte marco normativo y Sí, la sí, sí. apropiada selección de los integrantes. Sí, transparencia y autonomía. O sea, al final se trata de lograr la autonomía, pero tiene que ser una autonomía que no signifique que no me importa lo que diga el patrocinador, sino que a los dos nos rige el mismo marco de referencia y que eso haga o proteja de intereses políticos o económicos, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Marcial. Sí, con gusto. Privacidad y confidencialidad. Dice Conbioética que los comités mantendrán la confidencialidad sobre los informes que reciban de los investigadores. Principalmente se trata de investigaciones relacionadas con algo que es potencialmente patentable, que se puede desarrollar comercialmente, que no siempre es el caso. Es en común que los comités aprueban y den seguimiento a protocolos que traten de contestar una pregunta científica sobre un producto o dispositivo que ya existe y que el contestar tal pregunta no llevará a un desarrollo comercial ulterior.
¿Cuál es la diferencia entonces entre los términos confidencialidad y privacidad dentro del contexto de investigación clínica? ¿Se acuerdan que lo mencionamos ya? ¿Te acuerdas, Maru? Son conceptos sumamente parecidos, pero hay un matiz ahí distinto en cómo se usa. Privacidad, confidencialidad. Rodrigo Marcial, ¿se acuerdan? Francamente no me acuerdo de la diferencia. Ajá. Confidencialidad se aplica a información, datos. Privacidad más a la persona en cuanto ser vivo, a la intimidad de la persona. Por supuesto que hay un área que se traslapa, que son los datos de la persona, en cuyo caso ya el término más común es confidencialidad, pero si se identifica, bueno, estos datos a quién pertenecen, quién es este señor Juan Pérez, en dónde vive, cuál es su raza, etcétera, entonces ya nos vamos al ámbito de la privacidad. Así que los comités protegerán la privacidad del sujeto, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. Vamos a ver la integración de los comités. Maru, si lees, por favor, para que no sea solo yo. ¿Quién, maestro? Tú, Maru, por favor. Ah, ok. El comité de investigación deberá integrarse por personal médico, investigadores y profesionales de la salud, psicología, enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía y derecho, entre otras. Podrán o no estar adscritos al establecimiento, de preferencia con capacitación en ética, en investigación y bioética. Así es. Gracias, Maru. En el pasado se hablaba de un número mínimo de participantes o de miembros, perdón, que tenían que estar fuera de la institución, precisamente para tanto brindar una perspectiva distinta como para que no fuera el 100% de los integrantes que tuviera una relación de tipo laboral con el establecimiento. Pero en este caso, desde que se hizo la guía, bueno, ya se abre a que puedan estar o no adscritos, aunque hay una excepción, como lo vamos a ver. Continúe, Maru, por favor. El Comité de Ética e Investigación deberá contar con representantes del núcleo de personas afectado o de personas usuarias de los servicios de salud hasta el número convenido de sus integrantes, procurando equilibrio de género. Muy bien. Representante. En la gráfica que les presento aquí tenemos en verde al presidente, en naranja al representante. ¿Y quiénes serán entonces estas 4 personas que comienzan con B chica? Son los vocales. Uno de estos vocales tiene un carácter particular, se conoce como el vocal secretario. Como se pueden dar cuenta en la gráfica, aquí tenemos 3 mujeres y 3 hombres, ¿no? Con equilibrio de género. Corresponde a los integrantes, de acuerdo a sus áreas de formación, la precisión de los aspectos teóricos y metodológicos de los protocolos. El comité se integra por el presidente, vocales que son mínimo 4, de entre los cuales se nombra al secretario. Entonces, no tiene que ser necesariamente 4 vocales regulares más un secretario, sino puede ser uno de estos 4, y el representante del núcleo afectado, o simplemente de los pacientes, que normalmente son los
usuarios de ese servicio de salud. Este vocal secretario será nombrado por el presidente. Además de este núcleo, se podrá invitar y consultar a especialistas internos o externos, cuya intervención se considere necesaria para la toma de decisiones relacionadas con las investigaciones. Ellos no cuentan como integrantes del comité, entonces no están sujetos a los perfiles y requisitos que vamos a ver que hay para quienes sí lo son. Anteriormente se les conoció como consultores externos, pero ahora son especialistas o consultores en general, porque pueden también ser internos, pueden ser empleados o laborar dentro del hospital mismo. De hecho, originalmente la palabra externos quería decir externos al núcleo del comité, pero bueno, con el tiempo se distorsionó en algunos casos y se pensaba que tienen que ser consultores externos a la institución, que no es el caso. Muy bien, ¿cuál es el perfil del integrante del comité? Según Convivética dice que puede estar o no adscrito a la institución, pero aquí viene la excepción. Se requiere que al menos el presidente y el vocal secretario sí lo estén. Ellos sí tienen que ser empleados de la institución. ¿Ok? Los integrantes deberán contar con preparación académica y experiencia en cuanto a los aspectos éticos, metodológicos y normativos involucrados en el tipo de investigación que les toca evaluar. Preparación académica y experiencia. Para consultar a los especialistas internos o externos, la participación tendrá que ser de carácter honorífico y por lo tanto el integrante tiene que estar consciente de esto y de hecho en el nombramiento quedará estipulado que él está de acuerdo con que sea de carácter honorífico. En el caso de que en esa institución se evalúen protocolos de investigación que involucren grupos en condiciones de vulnerabilidad o poblaciones muy específicas, entonces se debe contar con integrantes expertos en la materia o bien solicitar el asesoramiento de especialistas internos o externos. Esto es independientemente del representante del núcleo afectado. Ahora bien, el presidente no podrá presidir el comité de investigación ni el de bioseguridad. Podría ser miembro de estos comités, pero no presidente de más de uno. Se recomienda que ningún integrante participe en más de un CEI. O sea, no se refiere aquí que no pueda pertenecer al comité de investigación o al de bioseguridad del propio hospital, sino al de ética en investigación de otro. Pero en su caso, porque esto no está prohibido, simplemente no se recomienda, pero en su caso deberá contar con la aceptación expresa del director de la institución de la que parte, además del presidente del comité al que va. De la participación de los, de la participación de los integrantes en más de un comité y que dicha participación no menoscaba la calidad de las revisiones. Todo esto tiene que dejar por sentado tanto el presidente del comité como el director de la institución, que su participación en más de un comité no va en menoscabo de la calidad. Y así es como se estipula en la guía, deberán cumplir con un 80% de asistencia presencial física a las sesiones. Durante la pandemia de COVID, se permitió que pudieran participar de manera remota para la evaluación de los protocolos de COVID mismo. Y esto, pues bueno, al principio se pensó que era una decisión arbitraria porque, bueno,
que tiene en particular el COVID, que no tengan otras patologías que también son de gran importancia para los pacientes, especialmente cuando no se cuenta con recursos terapéuticos efectivos. Así que esto se cambió. Pueden tener también una participación remota en general, pero no hay certeza todavía qué va a pasar cuando la pandemia acabe. Si tendremos algún cambio o no en la guía. Porque lo que les platico no fue un cambio en el texto de la guía, sino más bien un comunicado oficial suelto. Y sí, en caso de incumplimiento, la guía contempla que se deberá dar de baja al integrante. Otra característica del perfil es que no debe pertenecer al cuerpo directivo de la misma institución o de otras que ya cuenten con un comité registrado. Muy bien, vamos entonces al ejercicio para que me digan si la oración es verdadera o falsa, comenzando como lo hemos hecho con Maru. Dinos, Maru, ¿verdadero o falso? Se requiere que más de la mitad de los integrantes estén adscritos al establecimiento. Falso. Falso. Entonces, ¿quiénes tienen que estar adscritos? Si no es más de la mitad, entonces, ¿qué? La tercera parte, la cuarta parte o cierto tipo de miembro. Pues mínimo 4 vocales, un presidente y dentro de los vocales está el secretario y me falta uno. Adscrito quiere decir que sea empleado, que trabaje en el hospital. Y lo que vimos es que quien tiene que trabajar en el hospital son dos roles. ¿Cuáles son? El presidente y el secretario. Excelente, muy bien. Con que ellos sean parte del hospital, con eso basta. Ok, pasamos con la número 2. Rodrigo. La participación de todos los integrantes del comité será con carácter honorífico. Sí, ¿no? Verdadero. ¿Sí? ¿Todos? Sí, verdadero. Sí, todos, muy bien. Muy bien. Si un comité que evalúa protocolos de investigación en grupos vulnerables no cuenta con integrantes expertos en la materia, puede solicitar el asesoramiento de especialistas internos o externos. Marcial. Verdadero. Correctísimo. Maru, el presidente del comité no podrá presidir el comité de investigación ni el de bioseguridad. Verdadero. Correctísimo. Rodrigo, ningún integrante del comité puede participar en más de un comité de ética. Verdadero. Falso. Falso. Pero bueno, se recomienda que no, ¿verdad? Se recomienda que no participe, pero de que puede, puede. ¿Ok? Y si puede, ¿qué necesita? ¿Qué necesita presentar? ¿Qué necesita conseguir para que pueda participar en más de un comité? Carta de recomendación, currículum vitae. La autorización Ajá. del presidente o del director, exactamente, de su institución y del presidente del comité al que va. Marcial. Todos los integrantes tendrán que cumplir con 80% de asistencia presencial a las sesiones durante el año lectivo. Verdadero. Correcto. El integrante no debe pertenecer al cuerpo directivo de la misma institución, pero puede pertenecer al grupo directivo de otras instituciones que ya cuenten con un comité registrado. Verdadero. ¿No? No, no debe pertenecer al cuerpo directivo.
ni de la institución, ni de otras. Ah, no, falso. Sí puede Correctísimo. pertenecer. Sí, no, ni de la propia, ni de otras. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, en cuanto a especialistas internos y externos, es importante saber que la experiencia y trayectoria de dichos especialistas puede apoyar no solo en cuestiones científicas, sino en la revisión de cuestiones legales, clínicas, éticas, metodológicas y psicosociales aplicables. Esto es importante porque también como se da la operación en los comités, que simplemente se dice, bueno, es un protocolo en el área de psiquiatría, no tenemos psiquiatras entre nosotros, consultemos a un psiquiatra externo. Eso está bien, pero no solamente en especialidades clínicas, sino también en cuestiones como estas. Lo legal, lo metodológico, lo psicosocial. Por ejemplo, Sí, yo también lo veo congelado. Sigue detenido, ¿verdad? Sí, se le cayó, como que se le cayó la señal al doctor. Marcial, Maru, Rodrigo, ¿me escuchan? Sí, yo sí lo escucho, maestro. Sí, Gracias por su paciencia. Quién sabe qué pasó, pero me desconecté y batallé mucho para conectarme nuevamente. No hay problema. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Y
Permíteme un instante. Estoy intentando localizar la diapositiva. Permítame un instante. Lo que no explico por qué se me cerró también la presentación de PowerPoint, pero ya la encontré y es una. Ok. Ok. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, yo sí. Correcto. Estamos en los especialistas internos o externos. Sí, para los consultores es importante que recordemos que no se consideran integrantes del comité, por lo tanto no participan en el conteo de integrantes para saber si hay quórum. No están considerados para efectos del trámite de la renovación del comité, ni de sus integrantes, ni de su registro ante comité ética. Pero lo que sí hacen es firmar una cláusula de confidencialidad y una declaración de no conflicto de interés, puesto que frecuentemente van a recibir material clasificado como confidencial. Entonces, eso sí tiene que estar presente en los archivos del comité. Cláusula de confidencialidad o contrato o acuerdo de confidencialidad y declaración de no conflicto de interés del consultor. También aquí la colaboración, dice, de los invitados como especialistas será con carácter honorífico, cosa que antes no era así. Y en este caso sí se contempla que su participación puede ser tanto presencial como enviando sus comentarios pues, por correo electrónico u otra vía. En cualquier caso tendrán voz, pero no voto, por lo cual no pueden participar ya en la deliberación final y las decisiones del comité de ética. Muy bien. Maru, ¿serán las palabras en verde o las palabras o las que encajen mejor acá? Intervención se considera necesaria para el comité podrá invitar cuya intervención se considera necesaria para la integración del quórum. No, es para la toma de decisiones, porque para el quórum no cuentan. Si se requieren, qué sé yo, 7 personas del quórum, no cuentan los consultores externos. Ok. De acuerdo, Mar. Rodrigo. Las personas que son invitados a colaborar con el comité como especialistas en algún tema, también denominadas consultores externos, se consideran integrantes del comité. No se consideran integrantes del comité. No se consideran, por eso precisamente es que no cuentan para el quórum. ¿Ok? Estos consultores externos, ¿crees que deban firmar o no requieren firmar la cláusula de confidencialidad y declaración de no conflicto de interés? Pues me imagino que no requieren firmar. Porque sí, así que aquí no nos fue bien aquí hasta la fecha. Sí, Requieren firmar. sí lo requieren porque ellos van a recibir también el protocolo para su opinión como expertos, ¿sí? Entonces van a recibir en sus manos material confidencial, por lo tanto deben también firmar su cláusula de confidencialidad y de no conflicto de interés. Marcial. la colaboración de los invitados como especialistas será con carácter honorífico y no podrán participar. A ver, en las sesiones
Presencialmente pueden o no No, pueden. a ver, presencialmente sí pueden. Sí, claro que pueden, claro que Escrito. pueden. El punto es que, Claro. ok, sí pueden, pero podrían, Así es. no pasa nada. Así es. Podrán enviar sus comentarios técnicos con respecto a esos conceptos específicos. Tendrán voto o no voto. O sea, es verde, verde, rojo. Perfecto, gracias, Martín. Sí. Muy bien. La selección de los integrantes. El comité debe establecer en sus reglas de funcionamiento el proceso por el cual se eligen a los integrantes y prever una política para la renovación de los nombramientos. Hay ciertos que están ya, hay ciertas normas que no nos podemos hacer a un lado, que vamos a ver que están dentro de la guía de convivoética, pero hay otras que puede también decidir cada uno de los comités de manera autónoma. Entonces tiene que estar escrito en sus procedimientos cómo se renueva no solo el mecanismo, sino la política. Por ejemplo, la política puede ser, queremos que sea escalonada de esta forma. Determinar el procedimiento de renuncia y de sustitución. Para poder cumplir con las responsabilidades, deberán tener la experiencia y los conocimientos en el campo, obviamente, que se trata, y existir un balance de integrantes que tengan unos un buen background científico, otros un background metodológico, no necesariamente médico, filosófico, bioético, y muy importante también, si pueden, es siempre bueno incorporar personas con un fuerte acento, con una fuerte experiencia desde el punto de vista legal. Por supuesto, el tema legal es amplísimo, pero si es una persona que está además o especializada o por lo menos familiarizada con los aspectos legales de la salud y la investigación, pues entonces mucho mejor. Y se considerarán la perspectiva de los propios usuarios, de los pacientes de los servicios de salud. Muy bien, ya vimos que el presidente no puede presidir los otros comités. Ningún integrante deberá pertenecer al cuerpo directivo y los consultores externos. Muy bien. Mecanismo para designación de los integrantes. En el caso de una reciente creación, cuando se forma por primera vez un comité de ética, es el director de la institución quien nombra al presidente. Y ya nombrado el presidente, él le propone al director al resto de los integrantes. El secretario será nombrado por el presidente entre los vocales y tendrá como función principal auxiliar a todo el comité en el cumplimiento de sus funciones. El periodo de su gestión será de 3 años. Al término de la primera gestión, los integrantes del comité van a proponer una terna al director a fin de designar a la persona para el cargo del presidente. Entonces, primera vez que se integra, es el director quien nombra al presidente. Las veces subsecuentes, por ejemplo, cuando han pasado 3 años, son los propios miembros quien llevan al director una terna. Así como la renovación de los integrantes restantes, procurando la sustitución escalonada por una sola ocasión. La sustitución escalonada quiere decir que pues, no queremos que se vayan todos los integrantes y que de esta forma se pierda la experiencia ganada por ellos, sino más bien que se queden todavía algunos de ellos por un periodo de 3 años más, para que asesoren, para que acompañen el crecimiento de los miembros nuevos. La capacitación no es un nice to have, la capacitación es un requisito para los integrantes del comité y debe incluir temas básicos como introducción a la bioética, y es por eso que en el diplomado ustedes han tenido clases no solo de las normas o disposiciones oficiales, sino también de los principios sobre los cuales yace la discusión bioética. Aspectos normativos tanto del país como los internacionales
y por supuesto conocer bien esta guía que estamos repasando. Es importante establecer un programa de capacitación. Programa de capacitación significa que se contemple pues un mecanismo, un plan, ¿verdad? No que surja ad hoc. Siempre hay que buscar rápidamente algún curso o diplomado porque tu certificado, según nuestros procedimientos, ya se venció, etcétera, sino que exista algo más o menos planeado sobre quiénes se van a capacitar, cuáles son los recursos que se van a presupuestar, cuáles son los métodos, cursos o recursos que se consideran apropiados. A todo nuevo integrante se le otorga una constancia de designación, que es expedida no por el presidente, sino por el director del hospital. Y debe contener el nombre completo, la duración del nombramiento, su cláusula de confidencialidad, para que no salga de las sesiones información, tanto la que tiene que ver con patentes, como la que tiene que ver con los pacientes o con el investigador mismo. El señalamiento expreso de que su trabajo dentro del comité será con carácter honorífico y una declaración firmada de que no tiene conflicto de interés. Puede ser que los tenga, puede ser que tenga un conflicto de interés muy específico, no quiere decir que con eso ya no sea candidato para ser integrante del comité, pero es importante entonces que lo declare para que cuando llegue la circunstancia en que se pueda poner, que pueda ser relevante ese conflicto, pues sepan todo lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, pues que no participe en la deliberación y el dictamen final. ¿Cuánto dura el periodo de gestión del comité? 3 años. 3 años y a su término, como vimos, son los integrantes del comité el que le proponen al director la terna para designar al nuevo presidente y le van a proponer también. Estos son los que proponemos que se queden para auxiliar a los otros y estos son los que proponemos que sean sustituidos por integrantes nuevos. En este proceso de renovación escalonada se procurará que los cargos de presidente y vocal secretario repitan funciones solo una ocasión y que el comité entonces se sustituya de forma escalonada. Recuerden que cuando el presidente propone al director al resto de los integrantes por primera vez, los propone para su discusión, para su visto bueno, pero en realidad es el presidente quien termina designando a los 4 vocales. Más bien se los presenta para saber si no hay algún tipo de veto, alguna circunstancia que no conoce. Puede ser que el director conozca mucho mejor que el presidente. Mira, este vocal que quieres nombrar, pues no va a estar mucho tiempo más en el hospital porque sé esto y esto, ¿no? O hemos tenido algunas dificultades en su desempeño laboral, o ha sido sujeto a cuestionamiento de su conducta ética, pues hace 2 años, cuando tú todavía no estabas por acá, y es por eso que me da gusto que me consultes, porque yo como titular de la institución, pues te puedo dar este tipo de feedback. Los integrantes del comité seleccionarán a representantes del núcleo afectado. Aquí no es el presidente, ni el director tampoco, sino en caso que se vaya a hacer una investigación en un grupo étnico, en una comunidad muy específica, son los propios integrantes del comité quienes pueden seleccionar a esta persona o al representante de los pacientes del hospital. Muy bien, vamos a ver si la declaración es verdadera o falsa. Comenzamos, Maru. El periodo de gestión del comité será de 3 años. Verdadera. Muy bien.
Rodrigo. A su término, el director de la institución le propondrá a los integrantes una terna a fin de designar al nuevo presidente. Creo que Rodrigo se retiró. Ah, ok. Marcial. Eh, El es falso. falso, exacto, porque es todo lo contrario. Son los integrantes los que se lo van a proponer al director. Y eso también va en función de la autonomía del comité. Y por lo tanto también es importante que, bueno, conforme pase el tiempo y nos vamos acercando al periodo de renovación, pues que los comités vayan, que los integrantes del comité vayan reflexionando sobre quiénes podrían sustituirlos. Maru, el número 3. ¿Verdadero? Correcto. El 4, Marcial. Falso. Falso, muy bien. El 5, Maru. Mm, El verdadero. A Es ver, no, es falso. porque entonces, ¿quién lo designa? ¿Quién designa al No. vocal secretario? Ah, no, al vocal secretario sí, el director. No, es el presidente. El presidente dice, estos son mis vocales y de estos, este es mi secretario. Ah, ok. Ok, los vocales se los presenta al director, bueno, por si hay veto, por si hay información que no conozca y que el director sí, pero si no hay ningún veto, si no hay ningún inconveniente, es el presidente quien se queda con los secretarios y dentro de ellos, él como presidente elige al vocal secretario. Marcial, el número 6. Falso. Falso, porque es elegido por quién o por quién. ¿El conjunto? Ajá, Presidente. en conjunto con todos los miembros del comité. Muy bien. Vamos a seleccionar una terna para el cargo del próximo presidente del comité de ética de su hospital. O sea, no es la primera vez, ya es un comité formado y ustedes como miembros del comité pues van a proponerle al director del hospital pues una terna, ¿no? A mí me gustaría que dentro de estas 3 personas, pues una de ellas quedara como nuestro nuevo presidente, tenga como premisa, para fines del ejercicio, que todos estos candidatos gozan de reputación, tienen interés en quedar como presidentes y están capacitados. Eso lo vamos a dar como un hecho. Muy bien. Así que para este ejercicio lo vamos a realizar en silencio cada uno, Maru y Marcial. Yo los voy a dejar unos 3, 4 minutos para que chequen las características de todas las personas que están aquí y que me digan cuáles son sus gallos, cuáles serían estos 3 que ustedes propondrían como terna. No sé si quieren también tomar agua o ir al baño y nos vemos qué les parece en 7 minutos para concluir con el ejercicio. Sí. Muchas gracias. Estamos de vuelta, entonces me encantaría saber, Maru, cuáles son los 3 que usted propondría como su próximo presidente y por qué. Bueno, pues propondría a Treviño, yo creo que sí, porque él nada más ha estado como sustituto.
Ajá. Ah, Ajá. Y tiene experiencia, ¿verdad? y Tiene tiene experiencia. experiencia en los últimos 2 años, lo cual es muy, muy bueno. Exacto. Y eso de tener una estancia de 2 meses en España, No hay problema. No considero que sea problema. ok, ok. ¿Quién más? González, González, ajá. ¿Por qué que bueno, González? porque sí tiene conocimientos de bioética, Ajá. un doctorado, Ujú. y la bióloga, Y la bióloga, Cantú. Cantú. ¿Y ella por qué? Ella porque tiene conocimiento en investigación, es investigadora. Y el hecho de que esté Mm, presidiendo el Comité de Bioseguridad del hospital, ¿le hace ruido? No, Y en cuanto a González, el hecho de que no esté afiliado al hospital y que ha sido vocal en el comité, en el pasado digo, en el comité de otro hospital, no actualmente, pero en el pasado fue vocal de otro comité, ¿le hace ruido? pues a mi parecer no. De acuerdo. Al contrario, ¿verdad? Al contrario, posiblemente traiga una experiencia muy, pues muy buena para el comité. Y si fuera actualmente, tampoco por eso es- eh, estaría prohibido, pero sí tendría que tener las autorizaciones respectivas. Marcial, en cuanto a Cantú, ¿tienes alguna objeción o comentario? Me pareció entender de lo que hemos visto durante la sesión que no se puede presidir ambos comités, el de De bioseguridad. acuerdo, exacto. O se preside uno o se preside otro. Entonces, Cantú, por esa razón, pues no sería calificado. Muy bien, correcto. De acuerdo. Y en cuanto a Treviño, tiene usted razón. El hecho de que esté 2 meses en España por sí mismo no la descalifica, pero sí nada más hay que tenerlo en cuenta por una razón. Ya cuando termine la epidemia, si no se cambia la guía, ¿qué porcentaje de presencia física necesitamos? De asistencia, perdón. 80%. Exacto. 80%. Entonces, bueno, tendríamos que ver cuántas sesiones en el año hace el comité. Por ejemplo, no sé si ese comité sesiona en diciembre o en abril, que es Semana Santa, no sé, pero si fuera un número pequeño de sesiones y ella va a faltar, por ejemplo, a 2 de 10, Pues no. pues no, ¿verdad? De acuerdo. Pero quizá sesione, no sé, cada 15 días y van a tener 24 sesiones en el mes. Muy bien. Qué padre Marcial, sería. sí, así es. Marcial, ¿cuáles son tus 3 gallos y por qué? No, yo creo que los más o menos coincidimos. Ajá. O sea, yo quedaría como lo menciona Maru, nada más excluyendo a Cantú y añadiendo quizá, o sea, o más bien, no le vería problema a Garza. Yo creo que el hecho de, o sea, la referencia a que sea sacerdote uno y a que sea ateo el otro son distractores porque en realidad no afecta a la competencia o al perfil específico que se está buscando, ¿no? Así es. No es requerido una confesión religiosa o que Que no, la tenga. tampoco es requerido que no tenga alguna confesión religiosa. Entonces, creo que en este caso, pues, yo pensaría en que se puede pedir a Garza. Perfecto. ¿Y el hecho que ha sido vocal por los últimos 3 años? Perdón, eso sí influiría porque ya lleva 3 años y se tiene que renovar el comité. Ahora, en una situación de carencia, o sea, de escasez, digamos así, de perfiles, Sí, pues bueno, digamos que lo pondría, o sea, lo pondría como bateador emergente en términos beisbolísticos. sí, muy bien. Sí, el hecho de que haya sido vocal por 3 años está bien. Recordemos que es hasta un periodo de 2, perdón, hasta 2 periodos de 3, o sea, hasta un máximo de 6 años. Entonces, si solo ha sido vocal por 3 años,
está bien, puede perfectamente tomar la presidencia por otros 3. Muy bien, entonces los tuyos fueron Treviño, González y Garza, ¿verdad? Perfecto. En los que no quedaron seleccionados, pensemos si hay alguna razón que los haría quizá menos idóneos para el cargo. Martínez, por ejemplo. ¿Qué les parece Martínez? Pues su relación con el laboratorio tan reciente podría, Muy reciente, ¿verdad? Quizás. sí. Correcto. Villarreal, Maru. Villarreal, vamos a ver. Pues es vocal durante los últimos 3 años. Así que puede, ¿no? Eso está bien, como lo es Garza también. Eso Exacto. no le descalifica para nada. Al contrario, quiere decir que conoce el funcionamiento del comité, conoce a los integrantes. Todo eso es algo bastante positivo. Entonces, puede ser también miembro de esta terna. Ahora bien, dice ahí jefa de enfermeras de UCI. No es un puesto que la haga ser parte del cuerpo directivo del hospital. Generalmente estos puestos como jefa de enfermeras de terapia intensiva, pues bueno, son 2, 3 o 4 escalones por debajo del director. Pero sí, bueno, si por la organización interna del hospital pues, fuera parte del cuerpo directivo, habría que pensarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les parece el caso de Duarte? Ahí sí, si Duarte es el director administrativo del hospital, él no se encuentra capacitado para ser presidente. Perdón, no capacitado, calificado para ser el presidente. Y el hecho que sea nacionalizado, ¿tiene algo que ver? O sea, que no es mexicano de nacimiento, sino de nacionalización. No, yo creo que no. Ok. ¿Qué les parece Brusual? ¿Por qué sí, por qué no? Por cierto, que no era, aquí le puse Cónyuge cónyuge de Restrepo. de Restrepo. Duarte tendría que ser Restrepo. ¿Okay? Ahí me equivoqué, pero bueno. Brusual, ¿por qué no? O porque sí. Ella todavía sigue con la ciudadanía dominicana. Todavía, a diferencia de su esposo, no se han nacionalizado. Ah, ok. Y ella es esposa de un director del hospital. ¿Qué les parece? ¿Puede haber conflicto de interés ahí? Sí, Sí, puede. sí puede. Es un familiar directo. Directo. Ajá. No es que esté prohibido, pero sí es un conflicto que si hay otros candidatos, pues mejor tratar de evitar ese conflicto, ¿no? Y finalmente, Zambrano, ¿qué les parece como presidenta? Yo creo que sería bueno que tuviera más conocimientos. Es activista, pero me gustaría que tuviera conocimientos en ética, bioética. Ok. Sí, aunque la premisa del ejercicio es que todos están capacitados. Ah, es verdad. Ya Es la mencioné. premisa. Pero sí estoy de acuerdo con usted que es algo que salta a la vista, pero aunque su profesión sea estilista, puede ser que es un tema que le encanta, que se ha capacitado y que en ese sentido quizás no sería algo que la descalifique, pero el hecho es que no está afiliada al hospital. Ah, Y Correcto. recordemos que los dos puestos que sí tienen que estar forzosamente son presidente y Presidente. vocal secretario. Secretario.
Perfecto. Sí. Muy bien. Pues bueno, vamos a dejarla hasta aquí para continuar el sábado con el resto de la sesión. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta, comentario, Marcial y Mal. No, está muy interesante el tema porque, pues sí, sí es bien importante también leer el documento. De acuerdo. Pues gracias Todo a bien. los dos y nos vemos el próximo sábado entonces. De acuerdo. Nos Gracias. vemos el próximo sábado. Gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias a Marcial. todos. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Adriana. Cuídate. Hasta luego, Adriana. Bye.